Buenas noches, damas y caballeros. Les habla su amigo, anfitrión y probable vecino, el extraño. Y su anfitrión y compañero de aventuras, el ajeno. El tema de esta noche, Expediente Warren, el caso de la familia Pirron. Quédense con nosotros. Bueno, pues aquí estamos, un episodio más. Un episodio más. En día viernes. Y pues con un tema muy interesante para todos ustedes. ¿Cómo te encuentras, mi querido ajeno? Bien, listo para este tema. Y que es de mi área de especialidad, dirías tú. Sí. Y bueno, Sí. pues para quien no haya escuchado el episodio anterior, estamos haciendo una serie de episodios especiales del podcast de los expedientes Warren. Sí. Con los más destacados. Ahorita vamos con el caso de la familia Pirron, que nuestro querido ajeno trae los datos previos para que empecemos. Por favor. Bueno, pues la pareja de Roger y Caroline Pirron compraron la hacienda Arnold en 1970, donde esperaban criar a sus 5 hijos. Ajá. Se supone que ellos querían vivir en una casa histórica para tener un bonito lugar donde vivir. Lo que no sabían es que en esta hacienda ubicada en Rhode Island, Estados Unidos. Tendrían muchos sucesos paranormales, los cuales se verían implicados tanto ellos dos como sus 5 hijos. La única persona que se ha atrevido de la familia Pirron, además de los Warren, de los cuales hablaremos más adelante, que se ha atrevido a hablar sobre lo que sucedió en esa casa, es la hija, Andrea Pirron, que empezó a contar la historia 30 años después de lo sucedido. Y de que superaba el trauma, ¿no? Justo. Se considera una de las apariciones más importantes de la historia debido al gran número de entes que se supone había dentro de la casa. Incluso se decía que había un ente dentro de la casa que olía a rosas y flores. Interesante. Y que pues es una manifestación, vamos a decir, de engaño, ¿no? Que podremos calificar de falsas intenciones. Depende. No, en este caso específico. Debido a que se supone dentro de la historia que se vieron demasiados espíritus, unos malos y otros benévolos, según la han narrado por la familia. Ok. Después de lo sucedido, la familia Pirron vendió la casa a un sujeto, el cual se mudó ahí para restaurarla, y este último salió corriendo gritando, dejando abandonada la propiedad. Ok. Fuera de eso, creo que no hay mucho más que les pueda decir sobre datos previos, solamente que fue de los casos más impactantes que investigaron los Warren, según lo dicho por ellos mismos. Y en esta misma historia, en esta misma narrativa, se ve inspirada la película del Conjuro, la primera. La primera. Que es la que salió en el 2013, creo fue. Que es la del supuesto árbol del ahorcado, ¿no? Sí. Ah, ok, sí. Pues ya teniendo esto de contexto, podemos decir que igual que en el episodio anterior, saquen al conjuro de... Sí, no tomen las películas en cuenta. O sea, están buenas, es una buena adaptación, pero no es no es una cinta documental. No tiene toda la historia y lógicamente pues hay que echarle pues de su cosecha de Hollywood para que esto venda, ¿no? Sí, me temo que sí. Y justamente en su cosecha, yo siento que evitan muchos datos relevantes dentro de lo que vendría siendo la historia real. De lo que le pasó a los Pirron. Ok. Y pues ahora hablando
acerca del fenómeno paranormal, yo creo que, porque también el árbol del ahorcado que se menciona es porque efectivamente sí tres personas se suicidaron, pero no en un árbol. Se suicidaron en el garaje de la casa. Ese es un dato Sí, de la... eso es lo que dicen. Lo que yo investigué por mi lado Ajá, es que uno de los entes que se aparecían era de un muchacho, de un hombre, ajá, que se había suicidado del ala este de la casa. ajá. Pero fue dentro de la casa, no en Sí, el árbol que nos dentro de la pintan. casa. Ah, ok. Que igual, pues si bien el suicidio por sí solo ya es algo bastante triste, ¿no? O sea, ¿qué circunstancia tienes que estar viviendo para acabar con tu propia vida, ¿no? Sí, muchos demonios mentales son los que te tienen que estar atacando para tener no solamente el acto, sino la idea Ajá. del suicidio. Oye, y ahora que estás tocando este tema, digo, lógicamente hay casos, ¿no? No, podemos generalizar ni nos atreveríamos a hacerlo. Pero ¿crees que en algunos eventos que implican el suicidio haya sucedido algo como lo que tú dices, que haya sido un ente que haya estado ahí? No necesariamente. Mira, te voy a ser muy sincero. Ajá, El suicidio no es un tema que tú puedas considerar con intervención paranormal. ok. Te voy a decir por qué. La mente humana ya es lo suficientemente compleja como para tener la necesidad de una intervención paranormal para el hecho de pensar en quitarte la vida. Porque te voy a ser muy sincero, el suicidio no es un invento moderno de la psicología. No, no. El suicidio es algo que lleva pasando yo creo que desde la prehistoria Ujú. y es algo que se podría considerar incluso que está dentro de nuestra naturaleza. Sí, porque si bien no lo haces, la idea está presente, ¿no? Sí, Entonces, luego de que esto sucede, pues lógicamente yo pienso que un gran porcentaje se quedan atorados. Porque, sea como sea, partiendo de la línea de que hay un más allá, pues no es una medida que te pueda salvar, ¿me entiendes? O sea, porque sea como sea, ya tu cuerpo no va a estar, pero vas a estar pues descarnado. bueno, es que aquí hay que aclarar una cosa y es que todos nos vamos por la idea, sobre todo los católicos, Ujú. se van por la idea de lo que dicen que esto, ojo, no estoy muy seguro si lo menciona en la Biblia, me corregirás si es Ajá. así, el hecho de que si tú te suicidas te condenas automáticamente. Bueno, eso es lo que dice la doctrina de la iglesia porque se supone que estás renunciando al regalo de la vida que te dio Dios. Pero eh, yo pienso que, como te digo, hay contextos. Ujú. Y sin meternos mucho en el ala de la religión para no entrar en polémicas, eh, yo creo que en un gran porcentaje de los casos como este de que vamos a hablar esta noche, se quedan ahí. Sí, sobre todo en este tipo de casos que es un suicidio, perdón, atormentado, Exacto. se quedan ahí porque te voy a ser muy sincero. Hay gente que su suicidio no necesariamente es un suicidio de dolor. Sí, desde ya. Te voy a poner un ejemplo de un actor, Robbie Williams. Ujú. Él no necesariamente se suicidó por dolor. Él fue su elección muy personal de él, Inconsciente. de que no quería vivir con su enfermedad y, Y cometió el acto. exacto, ¿no? Y eso no necesariamente quiere decir que se quedó atorado. Yo creo que el hecho de que te quedes atorado viene de la consecuencia de que no te vayas en paz. Que eso es algo en lo que todas las culturas coinciden, ¿no? Sí, Y lógicamente por el contexto que nos estás comentando, pues no fue el caso de estas tres personas. no. Y aquí es donde vienen, yo creo, las irracionalidades propias del ser humano, ¿no? Si estás comprando una propiedad que tiene un antecedente como ese, bueno, para empezar yo no la compraría, pero ese soy yo. Ujú. Pero es lógico que ahí la membrana entre este mundo y el otro quedó sentida. Fue un acto triste, atormentado.
Sobre todo lo que yo considero que es lo que permeó a que estos sucesos paranormales pasaran, Ujú. es el hecho de que fueron muchos actos de sufrimiento ¿Violentos? en el mismo lugar. Ujú. Eso es lo que sobre todo yo considero que ha obligado a las almas que mueren ahí a quedarse ahí. Porque también no es algo que propiamente sea del acto de, vamos a decir, desvivirse para ya no usar más la palabra. Mm. Este, como por ejemplo, aquí en México, en el centro histórico, en la Ciudad de México, está el antiguo edificio de la Inquisición, que un rato fue a la escuela de medicina. Sí. Que de ese edificio hay muchas historias dicen que por eso la movieron, no hay pruebas, pero Pero tampoco dudas. exacto, pero es posible por la cantidad de fenómenos paranormales que pasaron, porque la Inquisición hizo cosas atroces y las torturas que implementaron eran terribles y lógicamente muchas personas morían en ese proceso y se quedaron ahí. Sí. Y es que aquí viene también el hecho de que uno piensa que la única situación en la que tu alma se queda estancada en un lugar es cuando tú decides eh, quitarte la vida, ¿no? Ujú. No necesariamente. Cuando alguien te quita la vida, cuando alguien te obliga a ya no seguir en este mundo, para Eh, no utilizar términos. términos por nuestro amigo YouTube, Ujú. este también tu alma se queda atormentada. Sí, porque, bueno, ahí es que hay una teoría que dice que si mueres abruptamente o alguien te quita la vida, tu alma se va a quedar en este plano el tiempo que se supone que ibas a estar vivo. Sí, Que yo pienso que es bastante cuestionable, pero tiene un poco de validez, dicen por ahí, si el río suena, agua lleva, ¿no? Pero volviendo al caso, te digo, yo no hubiera comprado una propiedad con ese antecedente. Pero ok, si la compro, pues dependiendo de la religión que yo profese, pues voy a llevar un sacerdote o a rezar algo, yo qué sé. Pero estas personas no lo hicieron. De hecho, otro artículo que leí decía que eran medio ateos en algunas posturas. Entonces, muy respetable la situación, pero también entiendes por qué causó mayor impacto en ellos, porque inconscientemente es algo que para ellos no existe y sin embargo está pasando, que es lo que hemos comentado en este programa desde que empezó. La no creencia en algo no te exime de su existencia. sí, Dirían los abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de su relevancia, ¿no? sí, sobre todo en situaciones de este tipo, no puedes agarrar y tú simplemente decir no creo. Ujú. Sobre todo cuando te sucedió. Una cosa es ser creyente racional, como sería mi caso, Ujú. y otra cosa es ser escéptico intolerante. Exacto. Que por lo que hemos leído e investigado y hasta en la propia película te lo dejan ver era el caso de estas personas. Sobre todo el matrimonio de ellos dos. No me iría tanto por lo que pasa en la película, porque te comento que dentro de lo que narra esta Andrea, Ujú. sus padres no reaccionaron como debían, pero tampoco reaccionaron tarde, se podría decir. Mm. Y pues la desesperación los iba llevando, ¿no? Sí, porque al final de cuentas pidieron la ayuda de los Warren. Ujú. Y que ahí el caso... Yo creo que los Warren, diríamos acá en México, necesitaban una limpia. Los Warren tenían una situación muy eh, Pa- interesante, se Ajá. podría llamar, y es el hecho de que ellos por sí solos decidían correr hacia el fuego, Es el peligro, sí, sí. hacia el peligro totalmente. Una cosa que a ojos de una persona normal podría ser total y absolutamente irracional. Sí, porque te garantizo que ni tú ni yo lo haríamos. En algo paranormal, por supuesto que En no. algo paranormal no. O En sea, algo no. paranormal conmigo no cuentes.
lo comentamos aquí y todo, pero yo para ir a cazar fantasmas, no. Pero pues volviendo a este tema, bien, piden la ayuda de los Warren, yo creo que ya como último recurso, ¿no? Ujú. Las grabaciones que hay del caso, de los cassettes donde se oyen voces, de los golpes y todo esto, además de las apariciones, porque fueron apariciones, eso es lo que lo hace relevante, Sí, porque todo lo del exorcismo y eso que sale en la película no sucedió, pero sí es muy impresionante ver la cantidad de apariciones y lo que le da validez es que todos lo vieron. O sea, no es porque eso es algo que es bastante común, que siempre hay alguien que según ve fantasmas y nada más lo ve él. sí. Es que también aquí viene el hecho de ver lo que quieres ver. Exacto, lo que se llama escotoma. Sí. Ujú. O sea, porque te voy a ser muy sincero. Ahorita nosotros aquí en el estudio donde estamos, se proyectan nuestras sombras en la pared que tenemos enfrente. Y por el tema, por lo que estamos charlando, por lo que estamos platicando, el cerebro empieza a generar lo que quiere ver. Ujú. Entonces, en lugar de tú ver una simple sombra de la mano pasando, de tu cabeza moviéndose, Vas a decir, vi el fantasma de un caballo hombre, ¿no? Algo así. sí, ¿no? O sea, vas a Sí. decir, ve algo moverse. Y por eso es que le da más validez a este caso, que me atrevería a decir que es más em, sólido que Amityville, Te voy a ser muy sincero, todos los casos de los Warren no los estoy demeritando. pero son cuestionables. Son cuestionables hasta cierto punto. Sí, porque también hay que decirlo, los medios en esa época y todavía metieron mucho de su cosecha. Sí, Y eso no es, yo pienso que no es correcto, porque aparte de todo, en México ya tuvimos un caso de un comunicador muy involucrado que falleció. De ese hablaremos más adelante. Y este en particular, lo que le da también otra sustento mayor es que esta Andrea, sí se llamaba, ¿no? sí, Ella salió a decir, no, espérense, o sea, sí es cierto, no están locos. sí. Ahí es cuando dices la historia puede ser verídica. Así es. Pero sobre todo lo que hace que la participación de los Warren se vea un poco demeritada son los comentarios de los mismos Warren. Mm, Porque te voy a ser muy sincero, los Warren en todas las investigaciones que hemos hecho de ellos hasta ahorita, incluso el de Amityville, que es el caso más cuestionable de todos los que tienen, así es. han comentado que ha sido de sus casos más difíciles. Bueno, es que también considera, y eso es algo que hay que decir, nosotros hablamos de los que venden, de los que fueron más sonados. Pero te garantizo que por cada caso así, impresionante, ha de haber habido otros 20 que dijeron, ay, ¿pa' qué venimos, no? Sí, O sea, mejor me hubiera quedado en mi casa a dormir. sí, pero es que lo que te digo, y ojo, no estoy demeritando su trabajo, porque su trabajo es muy importante. Mm. O sea, no lo demerito porque ellos se dedicaron a cazar cosas que nosotros nunca haríamos. Ni borrachos lo haríamos, ¿no? Ahora, aquí el hecho y lo importante del comentario, porque sobre todo es ese comentario, es el hecho de que lo hayan usado en repetidas ocasiones en distintos casos e incluso en casos cuestionables, como el de Amityville. Así es, y ahí sí te doy tu punto. Porque el problema con Amityville es que es sorprendentemente humano, ¿me explico? Sí, O sea, no es como aquí que no hubo muertos. Bueno, hablando de los implicados, no los previos, ¿no? Porque sí, sí, pues sí. los que se quitaron la vida fue mucho tiempo antes de que ellos llegaran a la propiedad. Entonces, eso de que ninguno de los implicados que convivió con los Warren murió, todos lo vieron, hay fotos, hay grabaciones, y que del dueño posterior también habló acerca de que hubo fenómenos Sí, paranormales. eso es lo que lo hace creíble. Pero ojo, aquí hay que retomar también, haciendo una comparación de los casos con el caso Amityville, Ujú. ¿no? Que ya hablamos de ese, Que vean de el ese video. ya hay video en el canal por si lo quieren ver. El caso Amityville también es un caso en el cual después de que la familia perdón, de que la familia que fue sustraída de este mundo Ujú. Por el hermano por el mayor. hermano mayor haya pues ahora sí que dejado la propiedad, vinieron la otra familia
Y esa familia también experimentó casos paranormales, pero aquí viene lo de la teoría del trato y etcétera, ¿no? Y aparte de todo ello es donde dices, pues si hubo un crimen de esa naturaleza en esa casa, lógicamente iba a haber fenómenos paranormales, o sea, por favor. Sí, pero a lo que voy es que el caso Amityville, a diferencia de este caso, Ujú. a diferencia de este caso, y esto es lo que hace que estos dos casos se separen en un cierto punto de la ruta En la línea de en validez, la ¿no? línea de validez, es el hecho de la naturaleza humana. Porque aquí no está implicada la naturaleza humana. En el Aquí Piron, no. no hay naturaleza humana de por medio, porque hay que ser muy sinceros. Al final de cuentas, el ser humano es un animal. De costumbres. Es un animal de Mm. costumbres y no hay que olvidar que en el reino animal el hecho de tener que eliminar para sobrevivir es cotidiano. Y eso al final de cuentas está en nuestro ADN. Y también hay casos, ya hemos hablado de eso en el programa, de animales que matan por deporte. Sí, el caso de garras. Ajá. O sea, eso no es ajeno a la naturaleza. El origen es lo que jamás yo creo vamos a poder explicar. Sí, Porque no es como de, ay, tienes una mancha en la piel y por eso ya lo vas a hacer. No, o sea, no hay forma de determinarlo. se ha intentado justificar con lo que dicen que es el gen del asesino serial. Pero el problema es que muchos de estos asesinos seriales no tenían este gen. No, y muchos eran gente que creció con su familia, no fueron niños maltratados ni nada por el estilo, pero pues les gustaba hacer esas atrocidades. Sí, ¿no? O sea, y es ahí donde viene lo que te digo que le quita validez el caso a Amityville y a este le da mucho, que es la naturaleza humana. Así El es. hecho de que la naturaleza humana no se vea implicada en el caso Perron y que sobre todo el hecho más importante, que no haya habido muertos, Ujú. es lo que lo hace sorprendente. Porque también, si no, ya es el clásico guión de la película de terror, ¿no? Sí, Chucky, el juego del miedo, y me quedo corto, sí, ¿no? ¿no? Que salen hasta con los estereotipos de el gordo morirá primero, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, o la muchacha atractiva es la que se muere primero, aunque Sí, hasta... ¿no? Y por eso ha habido películas como Scary Movie, ¿no? Que nos dan tanta risa. Sí, Y por eso es que también a mí este caso me gusta. Porque si ves las evidencias del caso Piron, la lógica te dice, no tengo nada que ofrecerte. sí, sobre todo la lógica en términos de lo que conocemos, en términos materiales, te dice, perdóname, no es mi área, ¿no? Ahora sí que como tú dices, no es mi área y ahora sí que ahí viene lo de la parapsicología. Así es. Que es una rama que creo yo que no se ha estudiado con suficiente profundidad, Sí, en eso estoy realmente. total y No se ha absolutamente de acuerdo. estudiado con suficiente profundidad. Y pues realmente yo veo que esas personas que tienen una experiencia así, porque también muchos dicen, no, es que se tardó 30 años en hablar. ¿Tú sabes el trauma que es para un niño vivir un fenómeno paranormal así? Sobre todo de esas magnitudes. Porque aparte de todo, nosotros hemos conocido casos de niños cercanos a nosotros que han visto durante su primitiva infancia fenómenos de ese tipo. Pero lógicamente ellos no se acuerdan. Sí, Esto sucedió cuando ella ya era una niña consciente, que se iba a acordar de lo que sí. le pasó. Hay que tener en cuenta, me parece que era la hermana de en medio. Ujú. O sea, hay que tener en cuenta que no era muy chica. No, O sea, porque uno cuando tiene su infancia primitiva, que la infancia primitiva es me parece que es de los 0 a los 5 años, de los 0 a los 7. de los 0 a los 7 o de los 0 a los 5 no me acuerdo muy bien, hay ciertas cosas que tu cerebro a propósito olvida. Ujú. Pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque viene lo que es la memoria selectiva. Después de eso, la memoria selectiva se vuelve un acto consciente. Y pues lógicamente vive esta niña este fenómeno de, porque esa es otra cosa, si las fotos son impresionantes, lo que ellos hayan visto, yo creo que las fotos no le hacen justicia. Sí, es probable que sí. Entonces yo por eso es que entiendo por qué se tardó tanto tiempo en hablar. O sea, tú sabes las horas de terapia que tuvo que
Sobre todo por la época. Y siempre pasa que nadie te cree. Sí, Nosotros dos lo hemos experimentado, yo creo que muchos que nos escuchan seguramente también, que la gente no te cree ni siquiera porque sea mala onda o sea malintencionada, es porque el miedo no les permite creer. tal vez no necesariamente el miedo, porque hay dos cosas que a una persona real, o sea, a una persona adulta, a una persona consciente de sus acciones, no le permite hasta cierto punto creer en las cosas, que viene siendo dos cosas, miedo y lógica. Ujú, Si el miedo se correlaciona con la lógica, tu cerebro se niega ante la existencia de esto, ujú. Aunque siga ahí. aunque siga ahí. Y pues este caso yo creo que es de los casos Warren es el más lógico dentro de su ámbito y válido también por la cantidad de evidencia y cómo fue sucediendo. Sí, además de que cumple con todos los parámetros de la parapsicología. Todos. Ahí sí no se les fue ni uno. O sea, y eso, justamente también, algo que te quiero comentar ya fuera de esto, ya para cerrar, Ujú. justamente eso que hace que el caso sea tan perfecto, es lo que lo hace dudoso y eso es lo que lo hace real. Así es. La duda que planta la perfección del caso es lo que nos permite deducir y probar que tal vez pueda ser real. Y porque en esta clase de fenómenos nunca tienes el 100% de la respuesta. No, nunca. Pero pues coméntenos si tienen ustedes alguna teoría, si le creen o no a este caso, denle like si les gustó este video y pues nos estaremos viendo el día lunes con El un día nuevo lunes video. nos estaremos viendo con un nuevo video, continuando con esta serie de los casos Warren. Entonces pues se despide de ustedes su amigo, anfitrión y probable vecino, el extraño. Y su coanfitrión y compañero de aventuras, el ajeno. Hasta luego.